playa, va en un buggy por la playa le vi. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Volvimos. DJ Martín. Solo recordá que Bianca está en el mismo coso de la música. Sí, bajo la música. Exacto, cuando exacto. arranquemos. Llegó el momento que estábamos esperando del día. La verdad, yo por lo menos bajando línea, no. No era una bajada de línea, era solo un gesto de que estaba en el mismo fader. Pero nos entendimos, bien, una masa. A ver. Ahora sí, la querida Bianca con nosotros, llegamos a la columna de historia. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, amigo querido, buen día. ¿Todo tranqui? ¿Vos? Una masa, bien. La verdad que todo tranquilo, por suerte en la mañana de hoy, hablando un poco y esperando saber un poco más. Sí. Mirá, no. We need more. Dame más. ¡Ah! Sí. Cada vez que averiguo, o sea, porque para cada programa que hago me informo, digamos, para no venir a traer cualquier cosa y parata, tipo cualquiera. Está bien. Cada vez que leo, hola amiga Lucy, ¿cómo estás? Buen día. Y cada vez que leo algunas cosas, yo digo, vieja, ¿qué onda nuestra historia, digamos? Te seguí sorprendiendo. Mal, pero claramente las mujeres... Sí, amigo. ¿Qué pasó? Agarrá el canal de Bianca. Perdón. No. Me quedé con una pensando. Sí. Mándalo al máster junto con nosotros, porque si no le vamos a pisar a ella cuando habla. Le vamos a bajar su audio. ¿Me entendés? El canal de Bianca, despinchalo del alternativo y mandalo al Y máster. la música también. Y la música también queda ahí, pero bajala más si querés, así no queda tan fuerte. Ahí está todo en el mismo lugar, a ver. Ahora ahí está todo en el mismo lugar. O debería. Habla Bianquita, por favor, ahora sí. No, creo que no sale. ¿Cómo no sale? Le tengo que dar el fader, qué boludo. Sí, sí. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Eso solo porque está puesta una cosita que cuando uno habla baja el volumen de la música automáticamente. Sí, o le Claro. podía sacar el Sí, set. o sacar esa H. Como comparten el mismo canal, era más fácil apretar un botón. Como comparten el mismo canal, cuando vos hablabas te íbamos a bajar a nosotros y no se iba a escuchar nada de lo que decías. Ahí va, así mira. que, bien, sí, nuestra historia, la verdad que Ustedes entienden más que yo de eso, así que... Sí, me quedé pensando y digo, uy, la puta madre, boludo. Y bueno, ya está. Sí. Bueno, no. Yo digo, o sea, para mí la historia debe... Con todo el perdón, pero... Pasan estas cosas porque gobiernan varones, vieja. O sea, todo el tiempo la guerra, todo el tiempo conflicto, todo el tiempo... Sí. O sea... Otra cosa, gente. ¿Por qué los estados territoriales se tienen que formar bajo sangre y guerra? Y A medirse peleándose, siempre, violencia. Mal, tipo, me miraste mal, listo, vamos a la guerra. Ajá. Fuerza bruta. Fuerza bruta. Total. Es como que están más cerca del orangután, ¿viste? Como que- Mentalidad reptiliana. Era Pero algo así, además es cerebro una reptil. algo así. constante medición de poder, digo, o Sí, sea, sí, tipo, sí. el que gana la guerra se lleva todo, obviamente, ¿no? Como en todos lados, o sea, claramente. Sí. Pero todo ese tiempo, esa medición de la fuerza bruta, de un montón de cosas, pues sí, para mí, vamos por la vía pacífica, el diálogo. Dialoguemos, claro. Claro, y después si no funciona, ahí vamos a la guerra, digamos. Sí. Hagamos un papel, dejémoslo por escrito, tomemos unos mates, no pasa nada. No, pero tremendo. Peor era mandar al muere a los pibes, tampoco era ir a pelearse entre ellos, como siempre, en cualquier guerra, ¿no? Aunque era una época en la que sí tenían que liderar más, seguro, en el campo de batalla y ese tipo de cosas. Mal, bueno, por ejemplo, en Europa, digamos, o sea, porque bueno, para que todos estemos en la misma sintonía, nuestra historia mundial está basada o tiene como gran referencia la historia europea, ¿no es cierto? O sea, somos eurocentristas, digamos. Entonces Sí. todo se relaciona a lo que pasaba primero en Europa. Así estudiamos la historia nosotros también, digo, en mi carrera, o sea, todo se basa en qué es lo que estaba pasando en Europa en comparación, digamos, en el territorio argentino. Claro. Pero a Y bueno, modo de hacer un paralelismo No. o con qué objetivo, digamos. A veces sí, a veces
veces no, qué sé yo, nosotros tenemos materias que son, perdón, voy a agregar esto, mi perra me está mirando con una cara de, estás hablando estúpida, digamos. ¿Paralelismo de qué? Vale, me está mirando con una cara de callate que estoy durmiendo mi siesta matutina. Bueno, en fin. Hermosa. Sí. Sí, que hija de yo, no, o sea, no paralelismo, qué sé yo, nosotros tenemos nuestras propias materias que son de la historia europea, ¿sí? Sí. Que arrancan con todo lo que tiene que ver Grecia y Roma, después avanzamos con los pueblos germánicos, Edad Media, etcétera, etcétera, etcétera. El tema es que cuando vos estudias, qué sé yo, Latinoamérica, por ejemplo, la estudias bajo los paradigmas que se representan desde Europa, ¿entiendes? Bien, sí. O sea, las teorías que hay en relación a cómo se dio el proceso histórico en Latinoamérica, mucho tiene que ver, o muchos autores son europeos, digamos. Entonces, Claro. su forma de entender y ver el mundo tiene que ver con su concepción de dónde vienen, digamos. Sí, totalmente. Lo mismo cuando, qué sé yo, queremos entender la sociología, que lo tenemos a Bourdieu, y, o sea, es gente que viene de otro lado. Sí, que no sí, está sí, mal, no está mal estudiarlos, o sea. Pero también hay muchos autores argentinos, muchos autores latinoamericanos que son súper interesantes Sí. para entender nuestra propia historia. Claro. Y nuestra propia historia de la región latinoamericana, por ejemplo. O sea, Sí. acá en Latinoamérica tenés a la CEPAL, que es un gran centro de investigación, digamos, de donde sale Prebisch. Perdón, nada que ver lo que voy a dar hoy, pero no importa. Está bueno, igual, ¿eh? Está bueno, sí. Pero donde nace Prebisch, que Prebisch es argentino, digamos, y es un gran economista Mirá. argentino que desarrolla toda una teoría para entender la economía latinoamericana de la región en los años 50, 60 más o menos. Ahí va. Hermoso. Entonces, interesante. o sea, el loco es re zarpado, digamos. Sí, totalmente. Y eso no lo llegamos a conocer hasta que estamos un poco más adentro de la carrera, digamos. Claro. Y no siempre hay como una concepción eurocéntrica de que nuestra historia, o sea... Depende de, un poco. Exacto. exacto. Me lleva a pensar una cosa que no sé si es una pavada o no. Sí, nada. Pero es como que también, no sé si siempre en la historia, pero sí en varios momentos, como que las decisiones que pasaban allá afectaban directamente de este lado por ser colonia, entre comillas, en esas Sí. épocas. Era inevitable. A raíz de que en Europa pasó tal cosa, acá se pudo, no sé, revelar y bajar el virreinato del Río de la Plata, qué sé yo. Claro, bueno, eso también, o sea, tampoco podemos desconocer Porque que nosotros estamos... influía mucho lo que pasaba en el Claro. mundo. Es que tampoco podemos conocer que lo que nosotros vivimos como procesos históricos se vincula con Europa, porque al fin y al Claro. cabo comenzamos siendo el virreinato del Río de la Plata. Sí. digamos. Y mucha relación inclusive porque todos los próceres, digamos, o se iban a Sí. Francia o se iban a Inglaterra y volvían y qué sé yo, como que había un ida y vuelta ahí de querer Exacto. estar del otro lado un poco Exacto. presentes. Tal cual, amigo, tal cual. Acá, por ejemplo, en Centroamérica hay un poco más de no autonomía, pero sí como de autores más de la época, digamos, con pensamientos críticos hacia esta dependencia con los estados europeos, digamos, con Europa. Pero la verdad que acá el territorio argentino siempre fue, siempre... las figuras europeas siempre fueron muy privilegiadas, digamos, o sea, como que se esperaba mucho de ahí. Claro. Depende de la concepción de la sociedad de esa época, claramente. O sea, la moda venía de allá, las costumbres venían de allá, cómo se marcha, todo tenía que ver con lo que pasaba en Europa, digamos. Está bien, es lo mejor, es lo superador, y bueno, lo queremos traer acá, digamos. Claro, sí. Manejar las élites locales, digamos, ¿no? Total. Pero bueno, Hasta en la arquitectura de las ciudades, digamos, en Sí. todo, de los edificios gubernamentales, todo inspirado de otro lado. tal cual. Y tal ese cual. vicio también que muchas veces me tocó visitar, ponerle... muchas veces, qué sé yo, alguna vez que otra vez fuimos así... Bueno, Voy todos los días. voy todos los días, claro, viste, es así. Con mi jet privado vamos a Buenos Aires una vez al día prácticamente y visitamos palacios y casas de la ciudad, bueno, Me cosas. parece muy bien, amigo. Y siempre caemos charlando con gente que está ahí también, ¿no? De la Ajá. misma onda.
que se traían las piedras de allá, digamos, para hacer la casa, como que les recontra copaba tener, no, este mármol de la escalera me lo traje de Grecia. ¡Wow, loco! ¿Por qué? Guaso, traerse un pedazo de escalera y armarlo acá, no sé. Ese tipo de cosas, una locura. Mal. Bueno, pero eso tiene que ver también con la concepción mundial, digamos, a ver, por ejemplo, nosotros en una materia, yo tengo 2 materias que el eje principal es África y Asia, ¿no? Sí. Entonces, vemos cómo nace todo lo del imperio chino, el imperio japonés, la India, África y demás cuestiones. Ahí va. Y ahí, o sea, lo que nosotros vemos, que también pasa un poco con Latinoamérica, es esta cuestión de cómo las teorías del centro mundo y de las periferias se forman en Europa, digamos. Claro. Porque tranquilamente, o sea, China, Japón, India, eran una región económica que tranquilamente podría haberse convertido en el centro del mundo, digamos. Sí, por su propia economía y demás. Pero ¿qué pasa? La historia, digamos, quienes escriben la historia claramente no eran ni chinos ni japoneses, eran europeos, y quienes van en conquista de esas tierras son los europeos, digamos. Claro. Que inclusive son sociedades con muchos años. Las dinastías chinas y que tienen añares en el mundo. 1 millón de años. O sea, claro, tampoco te digo Grecia y Roma, ¿no? Pero a ver, no era, o sea, Grecia y Roma no era lo único que existía en el mundo en esa época, digamos. Sí. Estaban los incas, estaban los mayas, los aztecas en esta región, digamos. Sí. Entonces es como, bueno, desconocer mucho que... O sea, hay teorías que explican esto del centro y de la periferia, digamos, de cómo las regiones se van incluyendo a través de vínculos económicos, digamos, al centro que sería Europa, digamos. Bueno, y en este caso también ahora se suma Estados Unidos desde 1800, desde que se independizó, ¿no? Claro. Pero bueno, de todas maneras, o sea, todo transcurre en ese lugar, o sea, como el centro, a partir de relaciones de dependencia económica, controla las periferias y a las regiones periféricas. Bien. Pero bueno. En fin, volviendo a lo nuestro. Después de una pequeña introducción, vamos a lo que nos concierne el día de hoy en esta columna. Vale, volviendo a la historia argentina, qué hermoso. No sé si se acuerdan dónde quedamos la última vez, que era esta cuestión de, bueno, de que Rosas termina su mandato allá en 1852, que lo vence en la batalla de Caseros, y quien lo vence es Urquiza. Sí. Bueno, resulta que Urquiza, para quienes decían que era el mejor, yo les quiero decir que no todo lo que brilla es oro. Hemos sido engañados. Hemos sido engañados. Ahí va. Bien. Verán que Urquiza es un traica. Ahí va. Como los mejores. Y vos decís, no, loco, Urquiza, o sea, te peleaste fuiste en la batalla con Rosa para ganarle la Confederación Argentina para después venderla, hijo de Claro. No. Así que bueno, nada contra los entrerrianos, o sea... no, es Urquiza. Sí, ese... que de hecho, estaba leyendo, Urquiza tuvo 23 hijos legítimos. Sí. Pero se teoriza que puede haber llegado a tener entre 100 hijos en total. Prácticamente, sí. Mal. Cuando vas ahí a la casa te lo explica la guía, te lo cuenta. Claro. Por eso era tan grande la casa, también había 24 habitaciones más, no sé, ¿me entendés? Para todos los pibes. El que puede, digamos. Sí. O sea, 23 hijos legítimos, 11 ilegítimos. Y no, de su que la verdad que el látex todavía no se podía maniobrar de ninguna manera. En realidad, ya para esa época, o sea, creo que algún método anticonceptivo existía, claro. Digamos. Sí. Pero no estaba muy popularizado. Hay, o sea, no necesariamente tenés que terminar los trabajos adentro de la casa. Claro. Ya con eso capaz que te salvabas. Claro, bastante, me parece, ¿no? O sea, existía mucho el método de la luna, digamos, tipo de basar en cómo está la luna para saber si vas a estar, si te va a venir o no te va a venir. Parece que no le había funcionado. Sí. Está tremendo, o sea, chicos, menos mal que avanzó la ciencia, por Dios. Mal, totalmente. Qué Dios mío. Sí, cero efectividad. Cero efectividad, totalmente.
Pero bueno, nada, Urquiza tuvo 23 hijos. Hay una teoría de ¿cómo es Casanova? Uno famoso, así, como súper seductor y demás. Sí. De que utilizaba pequeñas bolitas de oro. Ajá. No quiero que suene agresivo esto, pero dentro de la mujer, para cambiar el pH y que el esperma se muera, digamos, y no dejar hijos en ningún lado. Como que lo hacía Canuto, sin decirle a quien estaba con él. Un verga. Sí. Pero como que tenía un viaje así súper raro, estaba buenísimo. Lo había leído no hace mucho. Oro. Claro, como que me parece que era oro. No quiero hablar al pedo, pero era como un metal que cambiaba el pH automáticamente y chau, pum, moría. Vieja, pero eso le dejaba dentro a las mujeres después. No sé, no contaba lo que pasaba después, era solo esa parte. Pasa que, o sea, tenía mucha guita entonces, porque... Sí, olvídate. Porque si no, pará. A ver, no te vayas todavía, vení para acá. Claro, boludo. O sea, pero alto abusador. Sí, o sea, hoy eso sería condenado. Sí, pero mal, colgado en la plaza. No, pero ¿cómo hace para que no se entere? Se tienen que enterar. No sé, amigo. Internet no cuenta tanto detalle. Demasiado. Ya no lo puedo llamar y preguntarle. Me encantaría una nota, le preguntamos. Una entrevista. Vale. Habría que conseguir un buen imitador. No sé ni quién es Casanova, lo escuché tanto, yo tampoco, pero es conocido el personaje. Está la película de Casanova con este actor que se murió de sobredosis, me parece, el que hizo del Guasón. Mirá. Ya. ¿Sí? Leila. Mirá. Él hizo de Casanova. Sí, no, Leila, te has ido. Ya nos fuimos antes, ¿no? Pero con esa me dio un poco de impresión también. Está complicado. Está difícil, claro, está difícil. Mantener ahí, encima tenés que poner varias perlitas. Bueno, seguimos con Urquiza, así no nos desbarrancamos. Pasamos de la historia argentina a la historia de la sexología mundial. Sí. Urquiza, en fin, gana la batalla de caseros Urquiza. Bueno, hermoso todo, sus 23 hijes, o sea, la verdad que quien pudiera. El loco la verdad que tenía mucha plata también, o sea, se dedicaba mucho al comercio, digamos, y a la ganadería, que como habíamos charlado era uno de los principales productos de exportación en esa época. Si se acuerdan, Rosa tenía saladeros, mataderos, bueno, Urquiza lo mismo, digamos. Todo el mundo sabía que donde estaba la gallina el huevo de oro era en la ganadería. En la ganadería, claro. Exacto. Bueno, resulta que cuando gana Urquiza, hay un tratado, el Tratado de San Nicolás, que ahí lo que se genera es que se reconoce a las 13 provincias que existen en ese momento, digamos, su autonomía, ¿sí? O sea, se reúnen las 13 provincias para volver a poner en función el pacto federal que se había firmado allá por 1831. Bueno, se pone en vigencia nuevamente. Entonces, otra vez hay una libre navegación de los ríos, hay una libertad de comercio, se respetan las autonomías de las provincias y todos vuelven a ser felices. ¿Eso sería una buena acción? ¿Puede sumar un punto, digamos? Eso suma grandes puntos para Urquiza, porque es él el que lleva adelante todo esto. Bien. Él es el Ahí también ya se delimitan inclusive los límites provinciales y más o menos, porque todavía, o sea, ya no debe haber estado tan claro todo, ¿no? Claro, y además porque todavía, o sea, no está, el sur todavía no está en esa época. Claro, eso te iba a decir, 13 provincias. Claro, por ejemplo, son 24 horas, 23 me parece. 23 más la ciudad autónoma y toda esa pavada. Sí, creo que sí. Son Buenos Aires, pero Pancho, qué provincia aparte. Bueno, y después tenés Chaco y Formosa, me parece que todavía no son parte tampoco. Claro. Era medio ahí cerca de Buenos Aires, un poquito más alejado. Claro, era por ejemplo Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, todo eso supongo que sí, más ahí al ladito. Todo eso sí, Córdoba, San Luis, una parte de San Luis, porque no era todo San Luis, una parte de medio el centro del país, casi, así a lo largo. Claro, exactamente, del litoral a Cuyo, digamos, y un poco para el norte y un poco para el sur, pero ponele, lo más al sur que había en ese momento, creo que en Córdoba, por ejemplo, era Río Cuarto, digamos. Mirá, como para que tengan una idea. Claro. Había frontera.
Bueno, resulta que Urquiza es designado un director provisorio del territorio argentino. Ajá. Y en 1853 llama a un congreso constituyente con representatividad de todas las provincias para para crear la constitución, la primera constitución nacional argentina. Ahí va. ¿Sí? Sí, sí, Papel sí. que pasa? se respeta mucho hoy en día. ¿Cómo? Papel que se respeta hoy en día mucho. Sí, mal. O sea, andás a ver si existe todavía. No, Sí, es ese. Sí. pero bueno, como siempre, tiene que haber una oveja descarriada en este mundo, digamos. ¿Que quién puede ser? ¿Quién se hace el Buenos loco? Aires. Buenos Aires, y sí. Los soretes de los... No, mentira. No. ¿Qué pasa? No, vieja, pero Buenos Aires, loco, calmate un poco, loca, digamos. Desquiciada. La élite porteña no estaba muy de acuerdo con esto, digamos, con Sí, esto no. de que se genera una igualdad entre las provincias, digamos. Claro, sí. Era rebajarse prácticamente para ellos. Mal, sí, porque además, o sea, ¿quién los juna? Los del interior, Sí, digamos. sí, o sea, ni hablar. nosotros tenemos el puerto, la aduana, tenemos el comercio, la sociedad más importante, o sea, bueno. Resulta que en 1852 se genera un levantamiento en Buenos Aires, o sea, antes de que venga el tema de la Constitución en 1853, que quien es su mayor exponente de esto es Bartolomé Mitre. Eso, mirá. ¿Viste? Ahí tenés, Bartolomé Mitre. Menos mal que le dieron el billete de 2 pesos. 2 pesos, pobre diablo. Ya no está más. Nah, Ya no está más entre nosotros. Nata murió. Pero Bueno. vieja, alto suripanto, digamos. O sea, no se puede confiar en nadie esa gente. No, bueno, o sea, lo que quiere Bartolomé Mitre es defender los intereses porteños, digamos, porque Sí. él viene de la élite porteña. ¿Qué pasa? Este levantamiento no da mucho fruto porque la verdad es que Buenos Aires contra el resto de las otras provincias y todo bien, pero tienen sus determinadas ejércitos. Se sanciona la Constitución en 1853, ahí el 1 de mayo, tranqui, digamos. ¿Cuál es el gobierno? Que es el que conocemos hasta el día de hoy, que es representativo, la forma de gobierno representativa, republicana y federal, ¿cierto? Sí. Representativa porque, bueno, el presidente se elige a partir del voto, digamos, que claramente no votaba todo el mundo. O sea, No, ni a votaban palo. algunos. Olvídate de un algunos. padrón. Es más, votaban los electoral. que tenían sombrero, imagínate, o sea, que quienes tenían sombrero eran la gente de la élite. Claro, claramente. sí. Y bueno, y republicana porque para respetar los 3 poderes, tanto judicial, legislativo y ejecutivo. Bien. Bueno, en Bastante esa época, adelantado capaz para la época una república o no. y no, ¿O porque, no tanto? Ya no. porque pensemos que Ah. ya vienen también de lo que pasó en la Revolución Francesa, que también ahí no, se no, forma la- claro. De ahí viene el concepto también de república. Sí. Bueno, los romanos allá por el siglo III, no, o antes de Cristo, no me acuerdo, también habían tenido su propia república. Claramente, o sea, no era lo mismo que teníamos No, nosotros. ni hablar. Pero ya había antecedentes. Claro, pero además hay cosas que nosotros hoy en día, digamos, que hay instituciones, digamos, que vienen de esa época. Sí, ¿no? de esa la forma de Grecia. gobierno. Claro, de Grecia. Bueno, si buscas Exacto. alguna palabra así, viste, de términos políticos, tipo democracia, que yo, del griego, ella te lo decís, uy, no, ¿cómo puede ser? Increíble. Mal. Sí. Bueno, en 1854 el amigo Urquiza es elegido el presi de la Ahí Nación va. Argentina. Oficialmente presidente ahora. Oficialmente presidente, se elige acá en Santa Fe. Bueno, para que sepamos, la primera Constitución Nacional se sanciona acá en la ciudad de Santa En la ciudad Fe, de Santa lo cual Fe, es sí. re zarpado, Es zarpado. digamos. Y, Varios hechos importantes no fueron en Buenos Aires. Mal, Porque tenemos la casa de Tucumán mal. y tenemos acá Santa Fe Capital también, poniéndose la 10 con la Constitución. Sí, mal. Ojo, mirá vos. Sí, lo único que allá, bueno, tuvieron lo de la Revolución de Mayo, digamos. o sea, Sí, cabildo. sí. Pero la Constitución es nuestra. Como el germen un poco de todo, pero Claro. otros hechos importantes pasaron fuera. Sí, obvio. Pasa que también se buscaba eso, tipo, bueno, el tema esto del federalismo, o sea, que no pase todo Claro. en Buenos Aires, Sí, que sí, se dé sí. en otro tipo de provincia. En esa época la capital argentina o la capital del territorio no era Buenos Aires, era Paraná en Entre Ríos, de donde era Urquiza, y desde ahí gobernaba el amigo. Él se la movió a la capital allá.
Sí, ¿O sí. ya estaba de antes? No, la movió él a la capital, digamos, porque sí, es verdad, Buenos Aires como provincia ya era un eje central, digamos, del territorio argentino. Sí. Él, que es entrerriano, va a dictaminar que la capital de la Argentina sea en Paraná, digamos. Exactamente. Mira, vos, los paranaenses fueron capital de la Argentina, quien pudiera. ¿Quién pudiera? Resulta que, Buenos Aires no le copa mucho esto, listo, nos separamos de la Confederación Argentina, ya la repudieron, y forma un estado aparte. Sí. Bueno, pues sí, loco, no te conformas. Ahí Buenos Aires se tiró el pelito y se fue. Sí, mal, o sea... Sí. ¿Qué les pasa? Mal. Muevo la capital porque quiero, Ajá. o sea, porque soy el presidente, Sí. o sea. Sí. Bueno, ahí Urquiza sanciona una ley que es la ley diferencial, digamos, que lo que permitía era que los buques que pasaban por el interior por el interior del territorio argentino y no por Buenos Aires iban a tener beneficios. Entonces imagínate, los porteños estaban recalientes porque Ajá. ellos tienen la aduana y los puertos. Vacía. Claro, le está sacando todas las ganancias, Sí. digamos. Sí. O sea, entonces ahí empieza a tensionarse muchísimo más la relación entre la Confederación Argentina y Buenos Aires, claro. Exactamente. Perdón, ¿no? ¿Y quién estaba al frente de Buenos Aires con todo esto? ¿Quién, Y Buenos al separarse, Aires estaba digamos, quién queda dirigiendo un poco todo? Claro, Buenos Aires estaba dirigido por Mitre, digamos. Quien era Bartolomé su seguía ahí, bien. mayor representante, claro, de ese espacio era Buenos Aires, digamos. Mirá. Bart Mitre. Sí. Claro, o sea, por eso digo, bien hecho que le tocó el billete de 2 pesos. Ahí está. Era medio malandra al final este Bartolomé. Pintaba las paredes y ponía el Barto. Hacía graffiti, sí. El mitro. ¡Hermoso! Te daban re carcomido por los... Bueno, Sí. llegamos a... Tensión, 1850. momento de tensión. Momento de tensión y escándalo. 1859, el Congreso de la Nación le insta, todo esto el Congreso de la Nación no funcionaba acá en Buenos Aires, allá en Buenos Aires, sino que funcionaba en Entre Ríos, digamos, Bien. o en Santa Fe, no me acuerdo, una de las dos provincias. Bien. Y lo que le dice a Urquiza es, ya estaríamos con el tema de los conflictos, venimos desde 1816 teniendo guerra civil entre nosotros, digamos. Claro, basta un poco. Cortémosla, Basta un gente. poco, sí. Lo insta a Urquiza a ir al diálogo con Mitre, digamos, para poder disuadirlo de que Buenos Aires siga siendo un estado aparte, de que vuelva a ser parte de la Confederación. Mitre no quiere, listo, nos vemos en Disney. Ahí está. Cañada de Cepeda, la batalla de Cepeda. Nuevamente se enfrentan Urquiza y Mitre. Urquiza vence, porque porque Posta tenía un gran ejército, digamos, que lo acompañaba y además era el gran referente de la Confederación Argentina. Sí. Iba a tener el apoyo de la Confederación, digamos, o debería habértelo tenido. Exactamente. Bueno, y ahí forma la Unión Nacional, digamos. Buenos Aires vuelve a ser parte de la Confederación Argentina y la aduana pasa a ser parte del territorio argentino y no solamente de Buenos Aires. Lo tendrían que haber dejado afuera de Buenos Aires, ¿vos sabés? Mira, vos sabés que sí. Ya hubiesen sido un país aparte de ese momento y mátense. Mal, Messi se lo merece, digamos. Urquiza ahí, peché un poquito, no pasa nada. Igual yo creo que también entendían que Buenos Aires era un gran núcleo económico, digamos, que no podía dejarlo aparte. Sí. Entonces era como, bueno, listo, vamos a traerla de nuevo. Bueno, volvemos con Buenos Aires, pero claramente las cosas no funcionan, digamos. O sea, hay una... ¿Qué dice la... No nombres a Messi, que están todos con eso, porque se fue el Barcelona y están todos desatados. Sí, bueno, por eso, lloró de eso. en vivo y todo, bueno. La Belu estuvo llorando, creo que fue un día por eso. ¿Me estás jodiendo? Te lo juro, o sea... Sí, el domingo creo que estuvo, me dice, no, porque estuve viendo el video de Messi, Sensibilizó mal ahí. ¿Qué te pasa, digamos? Además lo bardeó, no quiero ser mala con mi madre, pero lo bardeó varios años, digamos, y ahora lloraba porque siga del Barcelona. Claro, ¿qué pasó?
Pero bueno, la Belu para la gente. Sí, está todo bien. Se le permite todo. ¿Y qué hizo Messi en Barcelona? ¿Cómo? No, ¿qué había hecho Messi en esa época? No sé, pero pintaba bardearlo un poco. No, No, te digo, porque... intentaba meter el tema otra vez de la historia argentina que había hecho. Ah. Ahí va, grande Martín, grande. Sí. Pero no me acordaba la época, entonces se me quedó ahí. Se me quedó a la mitad, claro. Quedamos regulando que Sí. estaba en esa época. ¿Qué pasó? Sí. Nada, 1860 vuelve a pudrirse otra vez la momia, o sea, entre Buenos Aires y la Confederación, porque... ¡Qué cosita! No, sí, hermoso todo, digamos, o sea, porque en realidad cuando se eligen los diputados provinciales para el Congreso de la Nación, claramente, en realidad diputados nacionales, no, diputados provinciales, que se eligen en Buenos Aires, se eligen, o sea, ellos los eligen bajo leyes porteñas, o sea, provinciales, y no bajo leyes nacionales. Ahí va. Entonces ahí las relaciones se rompen totalmente, o sea, era como la gota que tenía que rebalsar el vaso. Igual para mí buscaban cualquier excusa como para separarse de nuevo, digamos. O sea, sí. NB. 1861, ya todo muy mal, digamos, se pudre la momia, vamos de nuevo a la guerra, o sea, vamos a solucionar las cosas a la guerra, batalla de Pavón. Y acá pasa algo que yo no concibo y no entiendo y es imperdonable para mí, digamos. Bien, pero bueno, me gusta. No quiero juzgar. Me interesa. Resulta que veníamos ganando. Esa Sí. ya era federal. Totalmente, sí. Resulta que veníamos ganando, o sea, que tipo, dale que va, el ejército de la Confederación estaba aplastando a Mitre, digamos. Ahí va. Y de la nada, Urquiza se retira de la batalla. ¡Apa! ¿Se Le vendió? Se vendió. ¿Se vendió? Al barrio de Lanús. Hubo un billetín. Le llegó una carta, tenemos a tus 23 hijos. Tenemos a tu hijo número 26. Sí, retirate porque nos costó Secuestrado. mucho. Son una banda los guachos estos. El más chico corre como loco, Bueno. Sí. Yo no Bueno, podía se creer. retiró. Se retira, Jugó billetín. digamos. Jugó billetín, sí, arregló. Arregló, La claramente. coima de Jesús cobró ahí, sí. Mal, Judas un poroto, digamos. Un poroto. Ahí va. Ni Judas se atrevió tanto. No. Nada, se retira de la batalla, digamos, sin motivo aparente y lo deja a Derqui, quien es su sucesor, digamos, quien iba a ser su sucesor en la presidencia, que era su ministro del Interior. Sí. Lo deja Derqui Solari en Rosario, digamos, defendiendo Rosario, y desde ahí Derqui declara el estado de sitio, digamos. No es que, perdón, no es que después Urquiza se volvió un hippie y se fue y dijo, no, me harté de esto, sino que después siguió haciendo cosas. No. Urquiza Pues por ahí era tuvo una comerciante. epifanía, ¿viste? Claro, Una compró un noche. terrenito en San Marcos y se fue a hacer pan casero. Hermoso, igual, hubiese estado bueno, El pan relleno, digamos. El pan de Urquiza, uy. Qué hijo de puta, Guarda, bueno. sí. Bueno, resulta que el amigo Derqui, pobrecito, o sea, queda muy solo. Claro, queda solo, digamos, sí. sin mucha Sí. fuerza, porque además Eso. había sido una batalla no muy extensa, digamos, pero sí muy sangrienta. Bueno, Sí, y la gente Gana. seguía a Urquiza, lamentablemente. y sí, la gente, claro, el gran líder era Urquiza. Era Urquiza, digamos. sí. Si él Imagínate se iba, cuando- se iban. Chau. Claro. Lo que él dice en teoría, sus motivos, es que él estaba arriesgando a muchos de sus entrerrianos, digamos, del ejército entrerriano, por una causa que no le era fructífera, digamos, y que entre sacrificar a su ejército y volverse con su ejército, prefería mantener a su ejército. Prefería volverse. Bueno, capaz bien. que Bien. el ejército de Urquiza eran todos los hijos, te digo. Porque... Enlistó a todo y chao. Sí. Sí. Así que bueno, empieza ahora el periodo mitrista, digamos, en donde empieza la reorganización nacional bajo el centralismo porteño, porque recordemos que
Mitre venía de generar un montón de tensiones con la Confederación por, no sé si la autonomía de Buenos Aires, sino que Buenos Aires sea el centro político, económico y social de todo el territorio argentino. Claro. Y que desde Buenos Aires se dictaminaran todas las leyes y todas las sanciones y las normas y que por ahí pasara todo. El tema ahí es que la mejor que digamos, pero vos venís de un sistema político, digamos, por así decirlo, federal, digamos, en donde las provincias de territorio argentino, nacional, digamos, ya habían adquirido su autonomía, ya tenían sus gobiernos y demás, independientes. Exacto, de cada uno. Como para empezar a responder otra vez a Buenos Aires, digamos. O sea, eso no es algo que les haya... Aparte de decisiones súper arrebatadas, ¿qué haces con todo eso, digamos? Bueno, muchachos, hoy ya no son más nada. Mal. ¿Cómo puede ser? Lo que pasaba era, a ver, las provincias podían seguir conservando su territorio y demás cuestiones. Sí. El tema no es que decidir. tenían que responder, claro. Sí. Que responder a un centralismo porteño cuando ya venían de haber tenido guerras civiles con los caudillos y Rosas, digamos, entre federales y unitarios, digamos. Sí. O sea, todo lo que pasa en este periodo, claramente, que es lo que decíamos en el primer episodio, era cómo se dirime un sistema de país, digamos, o sea, qué tipo de sistema iban a implementar, si uno unitario o uno federal. Bueno, llega hasta este momento, digamos, y estamos en 1870 casi. Claro. Claro, pasaron muchos años en el medio. Pasaron de casi conflicto, 40 años. Sí. Exacto, muchos representantes, varios, mucha movida de cosas, de gente de territorio, de límite. ¡Ay, por favor, qué quilombo! Sí. Un montón de cosas. No, posta, el territorio argentino en esa época un quilombo inmenso, digamos. Bueno, resulta que Mitre, o sea, no va a permitir que las provincias conserven su autonomía y que los caudillos se rebelen. Por ende empieza una campaña de pacificación. Ya ese nombre... Lo pacífico es el nombre, nada más. Digamos. Te pacificamos. Claro, te pacificamos. Si no te gusta, te pacificamos. Lo que suena a eso, ¿no? Sí, o sea, volvió la mazorca de repente. La negra. Más o menos. Más peor. Claro, exacto. Más o menos, entonces, sí, en realidad tiene que ver con esto de, bueno, listo, o sea, las provincias no quieren... ¿Cómo es? No quieren acatar órdenes, digamos, básicamente. Exacto, no quieren subordinarse al poder de Buenos Aires. Buenos Aires envía a su ejército a pacificar los territorios, digamos. Entonces empieza a desconocer las autonomías provinciales, a imponer el modelo económico bonaerense y a sembrar el terror en la población. Claro, que lo vean pero muy sangriento, muy al sangriento. Poder del ejército. Sí, a tenerles miedo, vamos a hacerles caso por miedo, ¿no? Exacto, o sea, a ver, Rosa tampoco que estaba muy lejos de eso. No, ni hablar, nadie está eximido de nada en esto. Pero bueno, o sea, tenía otro tipo de vínculo con la provincia, por lo menos le hacía creer que eran federales, digamos. Claro, ahí va. En 1862 asume Mitre como nuevo presidente, digamos, ya esto todo bajo elecciones, claramente. Sí. Pero hay una de las provincias del territorio nacional que todavía es como un bastión de la resistencia federal. Ajá. Y ese bastión es La Rioja, de donde viene Ángel Vicente Peñalosa, más conocido como el Chacho Peñalosa. El Chacho Peñalosa, mira. Claro, que había sido uno de los... no sé si generales o oficiales de Facundo Quiroga, digamos, que había sido un gran... no es adversario el otro, bueno, amigo, sí, aliado. Ahí está, no salía. Sí. Un gran aliado de Rosas en su momento, pero que después, bueno, lo terminan fusilando, bueno, todo. ¿Sabés qué me está tentando? ¿Qué, amigo? Un Martincito también, un Age of Empire argentino. Que puedas elegir Urquiza, Rosas, Mitre, todos los pibes, San Martín, hacer las campañas y todo, cruzar los Andes. Uy, me encantó, boludo. Pero acá, ahora saliendo también un poco del tema, en Facebook no había un juego que se llamaba, que tenía que ver un poco con eso. No, jugué muy poco en Facebook, creo que solo Candy Crush jugué en Facebook. Ay, porque me parece que había uno que era el territorio, que era parecido. Puede ser, puede ser. Ganando territorio argentino.
no me acuerdo. En los Pero inicios de yo Facebook. Lo jugué. Hace mucho tiempo en Facebook. Hace mucho, claro, para los oyentes más jóvenes existía un... Sí. Para Había que juegos en Facebook. había juegos en Facebook que la gente usaba habitualmente. Mal, que la gente... ¿Te acordás de los pececitos? Perdón, ya me estoy re de tema. Sí, total. Pero vieja, zarpado El- juego era ese. Marianito jugaba al Farmville, Farm Simulator, ese que era de la granja. De una. Y a veces me decía, ponele, a las 5 de la tarde termina la cosecha, por favor entra a mi cuenta y cosechá todo y plantá de nuevo. Y yo capaz que me olvidaba y se le pudría el trigo y era un garrón, sí. No, amigo. Y bueno, qué sé yo. Lamento. Sí. Lo lamento. Había cosas más importantes en esa época, digamos. Mal. Capaz que ni Mal. siquiera. Ni pero siquiera, pero no me olvidaba, qué sé yo. Cuando me daba cuenta a la hora dije, no. El triviador, mira, también. El triviador ese no era el de Argentina. Ah, ese era. Mal. Muy bien, Lauta ahí recordando. Hermoso. Gracias. Sí. Qué bien, Lauta, nunca cambié. Ah, El triviador. está claro que fuimos toda la misma escuela. Sí. Bueno, resulta que ahora volviendo a lo del Chacho Peñalosa, digamos. El Chacho. El Chacho Peñalosa era un gaucho rebelde, digamos, que tenía mucha apoyo popular, digamos, ¿sí? Sí. Y tenía con él también a las montoneras, digamos, que no es lo que conocimos, digamos, sino que eran también paisanos y paisanas, gauchos, quizás incluso indígenas, digamos, que acompañaban su proyecto, digamos, y que estaban de acuerdo con su propuesta y que, bueno, iban claramente defendiendo el territorio riojano de lo que podía ser el ejército de Mitre, ¿cierto? Claro, sí. En 1863 genera un levantamiento muy grande, Chacho Peñalosa, digamos, o sea, realmente era como una espina en el costado de Mitre, digamos, Claro. no podía subordinarlo, digamos. Sí. Y ese levantamiento de 1863 también involucra a las provincias de San Luis, Catamarca y Mendoza, digamos. Ahí va. Lo único que quiere el Chacho, que yo lo banco profundamente, digamos, es la autonomía de su provincia y del resto de las provincias, digamos, que se respete Claro. eso porque está instaurado por la Constitución Nacional. Tiene nombre de que era un tipo ahí de campo, ¿viste? Va, de campo, Sí. un tipo de acá del barrio. El Sí, Chacho. el Chacho. Peñalosa. Peñalosa. Mal, totalmente. Sí. Tremendo. Bueno, nosotros A ver, tuvimos una otro foto. Chacho. Se puede ver. ¿Cómo? Si tiene alguna foto. ¿Hay algún Sí, registro yo creo de él? que sí. Ahí va. Sí. ¿Quién teníamos a mí me hace nosotros? acordar mucho al Martín Fierro. Ah, mira. Claro. Ah, mira la barba que tenía. Eso. Está interesante. ¿Está lindo? Ahí, un segundito. Que ponemos esto acá. Tuki. Para verlo. Nosotros tuvimos... ahí. Claro, ahí ese es el está. Chacho. Ese es el famoso Chacho Peñalosa. Mirá. Ujú. Qué caripela, ¿eh? Ay, boludo. Andá a enfrentarte al Chacho. Eso. Lluvia. Lluvia de emoticones. Lluvia de emoticones, bueno. Cada tanto. Cada tanto, pumba. Sí, Leila sí, explota va. ahí los emoticones. Te amamos, Leila. Sí, Leila Karaoke. Bueno, y acá empieza la traición de Urquiza. No solo que empezó con Pavón, digamos. Sí. Ay, joder, Con la retirada ya se mandó una. ya se mandó una. Resulta que hasta último, claro, o sea, al Chacho no es que lo iban a dejar libremente. Son nombres de con- futbolista, boludo. El Chacho El Chacho Peñalosa encara y por la Pavón. derecha, sí. Tremendo, mae, boludo. O sea, el Chacho no es que lo iban a dejar conducir o llevar libremente su provincia como él quisiera, digamos. Claro, Está claro que Mitre quería, nada, o sea, que desaparezca, Sí, loco. sí. Con plena campaña pacificadora en marcha. Exacto. O Y sea, este no podía revelado. tener- No podía tener en el territorio a alguien que fuera en contra de lo que proponía, digamos. Claro. Entonces, así de buena onda, el Chacho Peñalosa manda a Urquiza, lo manda a llamar, digamos, para que pueda brindarle ayuda. Y Urquiza se queda en el Palacio de San José sin mandarle un solo soldado, digamos. O sea, cuando el Chacho estaba defendiendo el proyecto de la Federación y de la Confederación, bueno, Urquiza está en el Palacio de San José haciendo más plata y dinero, digamos.
Ajá. O sea, Urquiza siempre jugándose bien las manitos ahí, que no se Tranqui piola, ajá. Tal cual, digamos. Entonces, ¿qué hace el amigo Mitre? Acá aparece otro de nuestros grandes próceres, que yo ahora me pongo a pensar, ¿por qué nos enseñan a esta gente en la escuela primaria? Pero ¿Viste? bueno, lo que hace Mitre es llamar a quien era en ese momento el gobernador de San Juan, que lo conocemos muy bien. Tengo un adepto, uno que se sumó al Age of Empires argentino acá en YouTube. Me vuelvo loco, Lautaro Biasiso, un amigo de Rosario. Estudiamos juntos allá, sí. Es de Entre Ríos también. Justo que estamos Bien, hablando ahí bueno. de sus pagos. Nada contra los entrerrianos, pero... No, por favor. ¿Qué hicieron con Urquiza? Mitre llama a Sarmiento, digamos, que era el actual gobernador de San Juan en ese momento, para que termine de liquidarlo al Chacho Peñalosa, digamos. Bien, sí. Y la verdad que a Sarmiento no le temblaba mucho el pulso para llevar adelante esto, digamos, porque además es un loco que Sarmiento es un líder, digamos, que visualiza lo que pasa en Estados Unidos, digamos, o sea, como gran ejemplo de país, digamos, de un ejemplo de país moderno, capitalista, que tiene una gran economía, que se abre paso en el mundo y demás. Es un gran admirador de lo que pasa allí. Claro. Y además es el que, Sarmiento es uno de los que piensa que más allá, o sea, ya sea por la razón o por la fuerza, digamos, hay que implementar la modernidad. Ese modelo, en el territorio. Y, por ejemplo, Estados Unidos, ¿hace cuánto ya era un país libre, digamos? ¿Hace cuánto estaba independizado? Y desde 1776, ahí es la revolución de independencia. Claro, bueno, para esa altura ya ellos llevaban más de 100 años de país prácticamente. Y sí. Claro, sí, ya estaba mucho más aceitado todo el asunto. Claro, que también ellos tuvieron su propia guerra civil. Sí, tuvo la guerra civil y todo. Sí, pero ya le habían pasado a todo esto que estaba pasando acá. En el armado del país. Exactamente. Entonces, hay algo que yo me anoté para decir, para que entendamos el pensamiento de Sarmiento, que yo no es que quiera demonizar a los próceres en este caso, digamos. No, cada uno forma su opinión en base a los hechos que les vamos comentando. Exactamente. Lo que dice Sarmiento básicamente en una carta que le envía a Mitre, cuando Mitre le pide que por favor termine de destruir la resistencia de Peñalosa, del Chacho, es lo siguiente: no trate de economizar sangre del gaucho, es un buen abono para el territorio. O sea, vaya y mate. Claro, tranquilo. Qué guaso. O sea, no era compost, digamos, era sangre de los gauchos, digamos, o sea, lo que puede ser bueno. Heavy, totalmente. Totalmente heavy. Entonces, su misión era exterminar al Chacho Peñalosa. El Chacho se esconde en una de las localidades de La Rioja, Olta se llama, no sé si sigue existiendo hoy en día. Ajá. Ahí lo atrapan y lo que hace Sarmiento para escarmentar a la población y para además transmitir un mensaje, le corta la cabeza y la expone en una pica durante varios días. Súper medieval todo, por favor. Obviamente. O sea, chicos, estamos en 1870, pero no se nota. No. Entonces, eso es un mensaje, digamos. Tipo Game of Thrones, sí, totalmente ahí. La cabeza de Ned Stark. A pobre Ned. Para mí que justo había visto el capítulo y dijo, voy a hacerlo. Estaba leyendo el libro y eso. Qué buena idea, mirá. Sí. Vale, pero bueno, la verdad que listo, con el tema de con la resistencia destruida por parte de Sarmiento, ya está. El país, en teoría, otra vez vuelve a ser como una masa unida, digamos, que en realidad no es tan así, porque claramente existen los resabios del federalismo dentro del territorio, ¿no? Claro, sí, totalmente. A todo esto, por si no faltaban guerras civiles, también nos embarcamos en guerras extranjeras, digamos. Bien, para seguir sumando causas. Claro, esto me hace acordar un poco a cuando Rosas tuvo las 1800 frentes que querían derrocarlo. Bueno, sí, esto igual es parecido, claro. Es parecido y diferente porque en realidad quien inicia esas guerras es Mitre, digamos. Bien. ¿Qué pasa? Empieza la guerra del Paraguay, contra el Paraguay. Pobre Paraguay, o sea, no hacía nada, no molestaba a nadie, pero ahí había que ir a hacerle guerra. Ajá.
A modo de conquista, obviamente, a querer tomar el territorio paraguayo. No, era más bien... a ver, porque la guerra contra el Paraguay es... Es como al norte de Chaco, una cosa así, o no, me estoy equivocando. Como que Paraguay era un poco más extenso dentro de Argentina. Sí. Pasaba lo siguiente, digamos, o sea, el Paraguay no había tenido, o sea, como territorio en sí, no había sufrido guerras civiles, no tenía una deuda externa, cosa que nosotros ya teníamos, digamos, o sea, por diosa santa, o sea, ya en 1800, bueno. Tenía un estado fuerte, digamos, tenía una incipiente industrialización y además había repartido sus tierras de forma igualitaria en algún punto y tenía una buena producción. Sí. ¿Qué pasa? Ese modelo de territorio y económico difiere totalmente con lo que pasa acá en Argentina, con lo que pasa en el Imperio del Brasil, que todavía era esclavista, digamos, y con lo que pasa en Uruguay, que por lo que se dice, el gobierno o sea, los colorados gobernaban en esa época, porque también otros gobernaron durante 800 años, el Partido Colorado era ilegítimo, digamos. Entonces, esos tres territorios se enfrentan contra el Paraguay. Y su excusa es, no, vamos a hacerle la guerra a Solano López, que era el presidente o jefe de Paraguay, digamos, porque es un dictador. Y vamos a terminar con la dictadura paraguaya, digamos. En realidad no era eso, era que no compartían el proyecto del Paraguay, querían imponer el que existía en la región, que era el liberal. Claro, totalmente. Acá viene la otra tradición de Urquiza, que hoy sí, loco, no parás de traicionar a tu gente, digamos. Todo es plata, loco. Todo es plata, te juro, para Urquiza la vida. No tenés un amigo, moneda. ¿qué onda, man? Mal. Sí. ¿Cómo ayuda a Urquiza? Le envía 30.000 cabezas de caballo. Papá. O sea, le envía 30.000 caballos al Imperio Brasilero para la batalla contra el Paraguay y además pone a sus tropas a disposición. Caballos igual a poder en una batalla, ¿no? En esa época. Sí. Tener gente arriba de un caballo era superior a todo casi. Exactamente. Y además pone a su tropa, a su ejército a disposición de lo que de la guerra contra el Paraguay, digamos. Claro. A todo esto Mitre claramente le ordena al resto de las provincias que también pongan a su ejército a disposición, digamos. Pero en las demás provincias es como, no sé qué decirte. Sí. Esto está chequeado. No me pinta tanto, la verdad. Fue una guerra muy impopular, digamos, la guerra contra el Paraguay, porque además se perdieron muchos recursos económicos, muchos hombres. O sea, se dice que Paraguay tenía una población aproximadamente de 500.000 personas y terminó teniendo alrededor de 100.000 personas luego de 5 años de guerra, digamos. Claro, una banda de muerte. Muchísimo, o sea, Paraguay quedó devastada, digamos. Y la verdad que a las demás provincias no les interesa ir a una guerra de esas características. Si bien obviamente aportan, pero bueno, no es algo que vamos a luchar porque el Paraguay nos quiere invadir, digamos. Simplemente queremos hacerle la guerra porque queremos imponer nuestro modelo de país, digamos, del modelo económico y político, digamos. Totalmente. En ese momento, en 1866, se revela Mendoza, digamos. Hay un levantamiento en Mendoza que se llama la Revolución de los Colorados y que ahí se suman San Juan y San Luis. Y ahí aparece el último de los caudillos, que era Felipe Varela, que también era uno de los oficiales del Chacho Peñalosa. O sea, esto se reproduce en mi mamá. Uno de sus oficiales que también intenta como resistir en La Rioja y demás, pero rápidamente se tiene que exiliar en Chile porque lo van a buscar. También espera la ayuda de Urquiza y la ayuda de Urquiza nunca llega. Ahí va. O sea, Urquiza nunca más, después de lo que pasó en Pavón, ayuda a sus compatriotas de la Confederación. De la Confederación. Bien. Exactamente. A todo esto, llegando a 1868, ya se va terminando el gobierno de Mitre, porque recordemos que asumió en 1862, en ese momento eran 6 años. 6 años, claro. De gobierno, digamos. Entonces, vamos a elecciones de nuevo. Sarmiento es el nuevo presidente. Oh, casualidad.
Claro. Oh, casualidad. Mirá vos. El amigo Sarmiento que cree en la civilización o barbarie, Sí, digamos. sí. El amigo Sarmiento que cree que hay que matar a todos los gauchos, a todos los indios, vamos, Sí. a ese level. Sí. Si bien hizo cosas buenas y tuvo cosas positivas, porque nadie es totalmente negro, totalmente blanco, pero la verdad que, o sea, estas cosas deberían enseñarlas en la escuela primaria, decir, bueno, no idolatremos tanto a Sarmiento como el padre de la educación. Mal. Me quedé pensando en lo de Mitre El padre antes. del rigor. El padre del rigor, vos decís. Sarmiento, puede ser. Me quedé pensando antes con lo de Mitre y lo de su campaña del miedo y todo eso. Ajá. Digamos, lo tenemos en una avenida, en una calle importante de la ciudad, y es un tipo que gobernó Buenos Aires, tampoco fue presidente del país para todos y qué sé yo. No. Después sí, pero claro. ¿entendés? Sí. Y sin embargo el chabón estuvo en el billete un montón siempre estuvo en la moneda, estuvo en las calles, en cualquier ciudad hay una calle que se llama Bartolomé Mitre, la escuela, no sé, con su nombre quedó por todos lados. Sí, eso tiene que ver también con la reivindicación de determinados próceres, qué sé yo. Sí, pero o sea. como que es raro revivir ese, capaz que daba, no sé, Sí, daba obvio, otro, obvio. no sé. Obvio, no, tal cual, amigo. O sea, pasa que tiene que ver con el periodo histórico también en donde se reivindican esos próceres. Sí. No sé cuándo se creó el billete de 2 pesos. No, digamos, ni hablar. pero qué sé yo, capaz que tenía que ver con que quien presidía en ese momento compartía con las ideas de Mitre. Claro, Ponele, ¿no? totalmente, O sea, sí. Mucho de eso pasó, digamos. Sí. Que en realidad la gran mayoría de los que estaban en los billetes, bueno, menos Sarmiento, que era sanjuanino, y bueno, ¿quién más? Sí, San Martín, Belgrano, alguno de esos, no sé. No sé, no, yo creo que ellos eran porteños también. Puede ser, O sea, son puede todos ser. de Buenos Aires, digamos. Sí, son sí, todas sí, sí, figuras bonaerenses, digamos. Incluso la misma Evita, cuando está en el billete de 100 pesos. O Sí. sea, bueno, Sí. alguno del interior nunca, ¿eh? Urquiza no, ¿eh? No les Claro, pintó. loco. No, igual que se quede ahí también. Sí, mal. Demasiado Alto billete tenés razón. bien Sí. subida también. Sí. Tenés mucha razón, digamos, Martín. Bueno, asume el amigo Sarmiento como presidente de la nación, le gana a Urquiza, porque Urquiza también se postula, pero bueno, la verdad que no. Bueno, no tiene cara ese muchacho. No, bueno, o sea. Cara ahí de te- piedra, ¿eh? Ya no tenía. Nunca tuvo. Va, en un momento. Sí. Y lo que pasa en ese momento, hay un regalo que le hace Urquiza a Sarmiento que es muy bueno, que a mí me causó mucha gracia, cuando, o sea, como muestra de buena voluntad y de buena fe de que no va a generar ningún tipo de conflicto contra el gobierno de Sarmiento, le regala una bata y un sombrero de dormir para que pueda dormir tranquilo, digamos, a Sarmiento. Tremendo, digamos. Ahí va, tremendo. muy bien, muy bien. muy Alto bien. mensaje. le da con Sí, eso. totalmente. En esa época se hacían esos regalos que vos decís, tenían muchos mensajes simbólicos. Sí. No Nada. sé si era una época más intelectual de la sociedad, pero como que había esos detalles así, wow, mirá como la que pensó este cristiano. Mal. Mismo con las literaturas y demás, porque este Sarmiento también escribía mucho. Sí. Como un el tipo Facundo de escribe. bajar la lucha a lo escrito y publicarlo y como esparcir la idea por ahí, digamos, Claro. de otra forma, capaz. No. Y sí, nosotros, por ejemplo, en una nosotros tenemos 3 materias que se llaman Argentina en la carrera, digamos. Y en la 2, que es este periodo que estamos viendo ahora, nosotros lo que vemos es que Sarmiento y Alberdi, digamos, son los grandes impulsores de un determinado modelo de país, digamos, que es Ajá. el liberal. Ahí O sea, tenía que ver también con el contexto de las ideas, digamos, que ellos venían de la generación del 37, que estaban en oposición a, ¿cómo se llama?, a Rosas, digamos, con esto de generar, o sea, porque a Rosas lo veían como un bárbaro, o sea, como Claro, sí. cero civilización, y los locos venían de ideas, qué sé yo, de la ilustración, de ejemplos como Estados Unidos, como Inglaterra y demás, países que estaban súper modernizados, industrializados, y nosotros que todavía seguíamos exportando carne y Claro. produciendo cereales. Sí. Entonces- Había otra visión, otra expectativa de las cosas. Exactamente, y eso es lo que quiere imponer o lo que quiere llevar adelante Sarmiento, que es una de las cosas que uno podría llegar a rescatar, digamos, del loco, digamos. Más allá de que... Sí, su la idea de- búsqueda de modernidad y de poner en el mapa al país
industrialmente. Exactamente, exacto. De todas maneras, Sarmiento no tenía un contexto favorable para gobernar, porque el loco, en primer lugar, que hacía un tiempo que no había estado en el territorio argentino, digamos, hace 4 años que no estaba, por más que había gobernado San Juan, digamos. Sí. Previo a eso no había estado. Después no pertenecía a ningún tipo de partido político, o sea, él no era ni unitario ni federal, por más que se lo vinculara al tema de los... Sí. Y además tenía en contra a Mitre ahora, porque en Buenos Aires, Domingo Faustino Sarmiento se alía con quienes son los opositores de Mitre, que vienen de la rama de Alsina, digamos. Entonces ahí Mitre lo considera un traidor, o sea, son todos traidores, digamos, a la causa y a la patria y entre ellos. Y entre ellos, sí. Claramente. Nada, sí, boludo. O sea, perdón, Sí. estaba viendo a mi perra. Pero que sí, dale tranqui. Bueno, como les comentaba, digamos, entonces lo que hace Sarmiento es mirar mucho lo que pasa en Estados Unidos como gran modelo económico del capitalismo, ¿no? Bien. Y lo que él va a hacer en su gobierno, Sarmiento, es reformar el Código Civil para generarle mayores seguridades jurídicas a los nativos de Argentina, pero a quienes van a ser extranjeros. Ya para 1870 empieza una incipiente inmigración al territorio argentino. Eso. Está claro que no van a ser las oleadas que vengan en 1880-90 y en el 1900-1910, pero sí ya empiezan a prometer determinados beneficios acá en el territorio argentino para los inmigrantes, ¿no? Sí, que el enganche que era ofrecer laburo, digamos, Claro, tierra y trabajo. Y trabajo, Bien. exacto. Bien. Exacto, muy Ok. bien, amigo. Y lo que quería Sarmiento era una colonización agrícola, porque la verdad que tenían un territorio inmenso, pero que no estaba trabajado. Claro, no digamos. estaba aprovechado de ninguna manera. Sí. Exactamente. Y vos lo que necesitabas en ese momento era empezar a posicionarte como un país productor de materia prima, porque eso es lo que siempre fuimos, para poder entrar en el comercio mundial, digamos. ¿Sí? O sea, Bien. como uno de los principales productores de cereales y de... El granero del mundo. Exacto. El famoso granero del mundo. Sí. Exacto. El tema es que pobre Sarmiento, el tiro le salió un poco por la culata, digamos, con el tema de los inmigrantes, porque quienes vienen no son los inmigrantes suizos, ingleses, estadounidenses, Claro, no eran los coquetos. alemanes. Vienen todos los pobres, los españoles, Sí, sí. los portugueses, los franceses, los italianos, los sicilianos, polacos, o sea, Sí, mal. viene todo ese tipo de inmigración que no traen la modernidad que él quería. Que él digamos, esperaba, ¿sí? claro. Exacto. Claro. Sí, son buenas. Vino la mano de obra de Exacto. todo eso. Exactamente. Viene la mano de obra, pero no viene el académico, digamos, el estudioso. O sea, Sí. Entonces, o sea, si bien obviamente los dejan entrar, no es que tipo, che, vos que sos tan. Claro, no, ¿a qué te dedicas? entras, Sí. digamos. Pero bueno, sí, no es algo que les vaya a interesar mucho generar mayores igualdades a ese tipo de inmigrantes con los Claro, nativos. totalmente. No sé si pasaba en esa época que alguna empresa, ponga otra en otro país, como si él hubiese esperado eso de, che, bueno, va a venir alguna empresa, no sé, de Inglaterra a poner una sede acá. Y no creo que pase eso. No, en ese porque en esa momento. época todavía no estaba esto de las como es, las empresas transnacionales. y Claro, no, cuestiones, todavía no se daba No, tanto. Bien, no. perfecto. O sea, el que viene acá instala su negocio acá y lo que puede hacer Claro. sí es exportar algo, digamos, pero no es que tenés una sede de una empresa en Sí. Bien, Pero perfecto. sí lo que hizo Sarmiento, que estuvo bueno, digamos, esto de la colonización agrícola, fue repartir las tierras públicas para los pequeños propietarios. Después expandió el ferrocarril, digamos, la línea del ferrocarril para que lleguen a otros territorios del interior. Se inauguró el cable transoceánico, digamos, que en ese Eso. momento era para poder comunicarnos mundialmente de manera instantánea, digamos, lo cual también era muy positivo. Sí. Y Sí. para llegar a generar esto de la modernidad en la sociedad, él es el creador de los colegios normales, en donde van a venir institutrices o maestras estadounidenses para fomentar eso, digamos, y poder
educar bajo el sistema estadounidense a otros futuros educadores, ¿no es cierto? Sí. Está claro que con eso no alcanza, digamos, porque vos tenías gauchos por todos lados, indios por todos lados. Sí. No alcanzaba con eso Sarmiento, digamos. No, pero olvídate. por lo menos lo intenta, pobrecito. Ya para 1870 se va terminando la Guerra del Paraguay, ahí se termina la Guerra del Paraguay, que era esto lo que les decía, mucha devastación, Paraguay queda sin población, casi sin varones queda, digamos, porque tuvieron todo en la guerra. Toda la guerra, sí. Y acá hay algo que pasa, que termina con el final de la traición de Urquiza, digamos, la verdad que, o sea, tremendo. El 3 de febrero de 1870 se reúnen Urquiza y Sarmiento en el Palacio San José como momento de celebración, de conmemoración en realidad, de conmemoración de 20 años de la batalla, no me acuerdo, la de Rosas y Urquiza Casero, me parece. Cepeda. Pepe. No, Parece que era Casero. ¿Caseros puede ser? Puta madre, porque siempre se me confunden esas batallas. Ahí va. Bueno, perdón para la audiencia, digamos, pero soy muy mala con las batallas, digamos. Está en la columna pasada, vayan a verlo. Vayan a verlo, digamos. Bueno, resulta que se reúnen, esto es considerado como una tradición muy grande por parte del pueblo entrerriano, digamos, porque es como que vos le estás dando la bienvenida a quien era uno de los máximos líderes del Claro. Sí. Y vos eras de la Confederación, hermano, o sea, no te olvides de dónde venís y cuáles son tus orígenes. Listo, se terminó el cuento para el amigo Urquiza, se genera una revolución entrerriana, van hasta el Palacio de San José, lo matan, lo asesinan. Pumba, chau, listo. Sí, qué tanto diálogo. Listo, está. Lo asesinan y al mismo tiempo en Concordia asesinan a 2 de sus hijos, ya. Así que se quedó con 21. No. ¿Y ahora qué va a hacer? Pero bueno, o sea, todo esto para dar un mensaje. Claramente Sarmiento sale en respuesta de esta mini revuelta que no llegó a ser Sí. Fue más provincial el asunto que otra cosa. Sí. Le manda 16.000 hombres entre ríos. 16.000 hombres. En ese momento era una locura insuperable. Pero además, la revuelta esta había contado con 100 personas. Ya, creo, o sea. Sí. Una desigualdad de fuerza, digamos. Bueno, Sarmiento le manda, ¿cómo es? Estas fuerzas para, restituir el orden en Entre Ríos, digamos. Sí. En ese momento quería, no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, López Jordán quiere asumir el lugar de Urquiza, que era como uno de sus oficiales, es quien lleva adelante esta revuelta, digamos, y Sarmiento le dice, no, amigo, acá vos no vas a venir. Y por primera vez en Entre Ríos empieza a gobernar la facción unitaria, digamos, ¿sí? Bien. Después de tantos años, o sea, pobre Pancho Ramírez, o sea, mal, la verdad mal. Pobrecito. Mal, boludo. Revolcándose en su tumba, Pancho Ramírez. Sí. O sea, literal. Lo llevó a los entrerrianos a ser parte de la Confederación para que venga Urquiza. Hermoso. Sí. Y el último año de Sarmiento, que esto me parece también algo de lo que me enteré, que dije, ay, qué mal llevado que eran todos. Ahí va. ¿Qué tipos que no les, o sea, querían dar mensajes a toda costa, digamos. El último año del gobierno de Sarmiento empieza la construcción del Parque 3 de Febrero. Ajá. En Buenos Aires. El Parque 3 de Febrero hoy es conocido como los Bosques de Palermo. Mirá, sí. El tema es que empieza a construir el parque, primero este datazo, en función o en imitación a lo que es el Central Park de Nueva York, ¿no? Ahí va. O sea, es como que toma ese modelo. Y el segundo datazo que yo me enteré, que dije, ay, qué zorro, es que construye el Parque 3 de Febrero, que encima se llama 3 de Febrero, o sea, que ahí rememora nuevamente la batalla en la cual pierde Rosas, digamos. Sí. Porque el territorio en donde empieza a hacer eso era una de las tierras de Rosas, digamos, una de las estancias de Rosas. Mirá, bicho. Mal. Bicho. Hijo de yuta, boludo. Malo porquería, sí. No, mal, sí, dañino, como él solo. ¿Se acuerdan que los bienes de Rosas habían sido confiscados
cuando él se exilia en Inglaterra. Sí. Son del Estado ahora. Exacto, pasan a ser del Estado. Bueno, bien el nombre entonces que le ponen a eso. Pero bueno, la verdad que un mal llevado. Total, sí. Es también el responsable de todo el inicio de los rosedales y toda esa cosa que hay o me estoy yendo de lugar. No, ni idea. Hasta ahí no te sabría. Está perfecto. Porque no recuerdo bien. Ahí también puede que sea si es el impulsor de toda esta construcción. Sí, puede ser. No sé. Desconozco. Pero puede ser, digamos, porque también obviamente quieren embellecer todo lo que sí. La ciudad y demás. Pero no quiero hablar del pedo porque ahí no sé. Perfecto. Llega el momento de que Sarmiento se tome el buque del gobierno, digamos, ya no se llama presidente, y que su sucesor va a ser Nicolás Avellaneda. Ahí está. Lo que sí le podemos reconocer a Sarmiento es que la verdad que durante su gobierno se genera un orden en el territorio nacional, o sea, ya no hay más guerras civiles, ya hay una mayor fortaleza del Estado nacional, o sea, del Estado argentino, o sea, que todavía no era Estado, era el territorio. Pero ya hay un gran orden y un poco de paz, entonces. Claro, un poco de paz. Ok, bueno. Pero es algo que es importante, digamos, para poder ir hacia la construcción de ese Estado Nacional de Argentina. Ese Ejército Nacional que... Hola, no sé quién nos saluda ahí por el chat, pero hola, bienvenido. Sí. Hola, ¿qué tal? Esto acá, o sea, Nicolás Avellaneda lo que hace es integrarnos muchísimo más en el mercado mundial, que era algo que ya venía sucediendo. X seguidor de Antos, no sé quién. No sé quién es. No sé quién. ¿X seguidor de quién? No, del nombre de quien saludó, pero no lo ubicamos. Bien. Y lo último que ya voy a comentar, digamos, porque ya después viene otro periodo, es esta cuestión de que Nicolás Avellaneda quiere expandir el territorio nacional argentino. Ahí va. Ya, imagínense que ya estamos llegando al periodo de Roca, digamos, sí. En donde lo que primero intentan hacer para extender el territorio es hacer una zanja nacional. O sea, chicos, imagínense una zanja. ¿Una zanja? Nacional. ¿What? Te juro. ¿Qué dice, señor? Cualquiera. A vos te hicimos cambiar el nombre en un programa. Mirá, ¿qué haces? ¿Todo bien? Tenía un nombre muy difícil de leer y le dije, ponete uno más fácil, y se puso Jorgito. Sí, fue fantástico. Un gusto. Quieren realizar una zanja nacional. Esto es una idea de Alsina, digamos. ¿Se acuerdan de Alsina? ¿Valentín? No, ni idea. ¿Qué Alsina? ¿Valentín Alsina? El que está... Debe ser. No sé. Bueno. Tiene un barrio en Buenos Aires. Averígüenlo. Tarea para el hogar. Tarea para el hogar. Sí. Bien, perfecto. ¿Quién fue Valentín? ¿Quién fue Alsina? Tarea no. Bueno, yo no la hacía, pero bueno. Y Alsina lo que quiere es llevar adelante esto de una forma pacífica, porque claramente el territorio estaba habitado por las comunidades originarias, ¿no? Sí. Toda la parte sur de nuestro país, sobre todo. Exacto, toda la parte del sur. El tema es que Alsina lo matan, hasta lo asesinan misteriosamente y nunca se termina construyendo esa zanja. Entonces, quien va a tomar esa misión, ahí aparece nuestro gran judío argentino Roca, digamos, ahí está, sí. Que lo designa Nicolás Avellaneda como uno de los jefes del ejército. Y le dice, bueno, nosotros queríamos hacer esto, ¿vos de qué manera te parece que lo podemos hacer? Y emprenden la campaña del desierto. Ahí va. Sí. Ya todos conocemos, igual vamos a hablar de esto la próxima vez, digamos, porque hasta acá llegamos. Bien. Pero... Ahí nos decía que es chileno. Sí, dice que es chileno y no entiende nada de lo que estamos hablando. Bueno. Perdón. Pasa que encima ya está adelantada toda la charla, entonces. Sí, llegaste un poco tarde al principio. Por ahí nos enganchabas más de antes y estaba más fácil. Es como... Bueno, podemos... Dale.
Perdón, ¿podemos alguna vez hablar de Salvador Allende? Ahí va, eso. Sí, totalmente. Lo Si podemos le copa, meter. yo soy una gran fan de él, así que... Es una columna de historia argentina y bueno, le ponemos un toque Mixiamos ahí un poquito. de onda y Sí. le tiramos ahí unas picanteadas Joya. Con el hermano chileno. para que se entienda mejor y también es más divertido. así. Integramos ahí un poquito a la Pasa gente que chilena. es interesante, solamente que la manera en que nos la contaban era aburrida. Ajá, totalmente, bola, ¿viste? ¿Viste? Sí. Entonces, bueno, hasta acá llegamos con Roca, digamos. La Perfecto. próxima vez vamos a ver a Roca. Lo que digamos, sigue, porque la de aquí en 15 días volvemos a estar en columna con Roca, ya, Roca, full Roca. Pero Ok. bueno, esto es como finaliza, o sea, con Roca en realidad llega el fin de la construcción del Estado argentino. O sea, desde aquel... La consolidación, digamos, del Claro, Estado. Ok, exactamente, o sea, Ok. desde aquel 1820 que vivíamos en guerras civiles, pasando por los caudillos Rosa Urquiza, Mitre, Sarmiento, toda esa Pumba. gente, digamos, que Sí. como verán son todos varones, maldita sea. Sí, sí. Nada, pasando por toda esa gente, bueno, como que con Roca llega el fin de esa época de construcción del Estado y a partir de Roca sí empieza a consolidarse muchísimo más lo que va a ser el Estado argentino. Bien. Así que hasta acá llegamos. Impecable, hoy. impecable. Si alguien tiene alguna pregunta, me Cualquier manda duda o un mail. consulta, sí, @ Escalenga y la pueden buscar en Instagram y sacarse todas las dudas que tengan. Vale. Nuestra influencer de historia. Ya quisiera. Bueno, hay que fogonearlo un poco, de última, qué sé yo. Hay ¿Quién te que- dice? sí, boludo. Me voy a empezar a filmar en historias tipo, hola, hoy voy a estar en... Sí, me muero. Ahí va. Bueno, genial. Creo que aprendimos un montón. Bueno, El día de me hoy. alegro, Sí, me alegro. sí, sí, no sé sí. si alguien tiene alguna pregunta. O sea, Por eso, si tienen preguntas, dudas, consultas, también la pueden mandar ahora, ya. Sí. Ya. ¿Sabías que Urquiza no sabía el método de las bolitas de oro? Ahí tenés para Vamos a chequearla bien a esa, pero bueno. Todo inchequeable, obvio. Sí. Se dice que, viste, ya cuando arranca así Claro. Wikipedia, decís, mamadera. ¿Qué me están contando acá, por favor? Sí. Es así. Bueno, genial. La verdad que excelente. Bueno, amigo, me alegro. La van a que poder haya encontrar gustado. en YouTube, cortadita a esta parte de la columna. Hay una lista de reproducción que se llama Historia con Bian en nuestro Ay, me canal. muero. Pueden ver todas las columnas anteriores ahí y las nuevas que vayan viniendo se van a ir agregando también en esa lista de reproducción. Perfect. Perfecto. Bueno, Hoy así no hay es. nada, mañana hay hermanada, viernes nos volvemos a encontrar nosotros y seguimos con la programación habitual de la radio. Próximamente estaremos sumando más programas por temas de contactos estrechos y demás cuestiones no se pudieron realizar las respectivas reuniones. Sí, cuestiones infecciosas. Por lo que ya se estarán realizando las reuniones y pronto van a haber más programas Exactamente, divertidos en nuestra para- grilla. Para llenar la semana. Ojo Para con llenar la esa. semana. Sí. Bueno, Bianquita, un beso grande. Bueno, Pasará lindo. Miguel, Creo que muchas no. gracias. ¿Volvés el fin de largo? ¿Puede ser? No está Oh. chequeado. Bueno, ok. ¿Está en posibilidades? Está en sí, hay Perfecto, que ver perfecto. si es posible y si no, será el otro. El otro. Bueno, bárbaro. Bueno, Miguel, muchas gracias, Chau. Martín, y muchas gracias, Ale, por el espacio. De nada. Gracias a Hasta vos. luego. Cuídense. Adiós. Chau, chau. Adiósito. Para todo el que está escuchando, acabamos de finalizar la columna de Historia con Bianca. Esto fue ¿Por qué tan temprano? La misión de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido o no, al menos que se hayan entretenido un poco en la mañana. Nos volvemos a encontrar el viernes con un invitado muy especial. Después se los voy a anunciar ahí por Instagram, ya lo van a ver. Nada, beso grande, cuídense, chau. Hasta luego.